Queridos hermanos, estamos aquí para conmemorar la razón por la cual yo no estoy viendo Netflix en este momento. Ahora vamos a comenzar de una vez. Eh, Se supone que según los requerimientos del proyecto tenemos que entablar un CRUD para una tabla estudiante que tiene los siguientes atributos. Tiene el ID, tiene el nombre, apellido, email, fecha de nacimiento y tiene un color favorito. Parece que es importante para la institución el color de los estudiantes. Como ustedes pueden ver acá, tenemos distintos tipos de proyectos basados en las plantillas que queramos usar. Para el día de hoy, yo sé que van a haber varios compañeros que van a hacer el paso a paso. Yo les quiero enseñar me voy a saltar todo lo difícil y voy a salir de todo rápido porque soy un aragán. ¿Para qué? Para que puedan ver algo diferente respecto a la forma de manipular un CRUD. Particularmente en los Razor Pages. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a hacer una plantilla de tipo web app para utilizar Razor Pages, no MVC, sino el patrón modelo vista modelo, que pretende utilizar vistas Razor como si fueran controladores, con clases y modelos por detrás capaces de procesar sus datos. Vamos a eso de una vez. Escribimos .NET New, Web App, .o, nombre del proyecto. Perdónenme, me estoy tardando bastante. Como adición a eso, vamos a ingresar un comando que va a entrar en el directorio del proyecto cuando haya sido creado y un comando más para que me abra Visual Studio Code y se inicie de inmediato el proceso de abrir todo el OmniSharp para que yo de una vez pueda escribir mi código C# y no morir en el intento. Hermoso, yo sé. Ahora yo le voy a poner pausa a esto porque mi computadora para lenta que la busquen. Vuelvo un segundo. Ok, estimadas personalidades que me acompañan en este video, el IntelliSense en C# ya subió. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a estar haciendo aquí? Miren, yo desarrollé una plantilla de Razor Pages. Realmente no la desarrollé yo solamente tiré el comando para que se generara, perdón por la semántica. Y eso nos genera los siguientes folders. Estos son básicamente metadata acerca del proyecto, incluyendo las propiedades. Aquí hay... Esto es un archivo muy importante porque aquí hay configuraciones en JSON que van a ser leídas por el programa, por todo el framework. Tenemos comúnmente el startup.cs, que es una de las clases más importantes porque es donde registramos todos los servicios y manipulamos las configuraciones. Y el program.cs, este no es aquí el chacho de la película, pero podría serlo, porque esto inicializa un servidor y aloja la aplicación. Esto es lo que nos permite a nosotros, mediante el puerto 5000 en HTTP o 5001 HTTPS, ingresar a la página web que hemos creado acá en el localhost. Nosotros vamos a hacer algo bien importante. Y es que vamos a hacer un modelo para nuestro CRUD. Como era de esperarse, perdónenme. Equivocación de novato. Student.cs. Bien, esto está en el espacio de nombres studentcrud.models. Una clase pública que tiene los siguientes atributos. Yo recuerdo un tal atributo ID. Recuerdo un tal atributo nombre. Recuerdo un atributo llamado
color favorito. A ver, él necesita un apellido, un email y una fecha de nacimiento. Eso es lo que nos está faltando. La fecha de nacimiento vamos a ponerla de tipo date, time of set. Nos está marcando el error. Fíjense que aquí nos sale el Guilense. Y lo que nos dice el Guilense con control punto es que llamemos a system. No seamos tontos. Dayboard. Ok. De hecho, no era así. Era más o menos algo como board date. Perfecto. Necesitamos el apellido. Y eso yo vengo poniéndolo por aquí encima. Y necesitamos un email. Listo. Así de sencillo nuestro modelo fue creado. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer un contexto de datos. Y aquí vamos a explicarles unos cuantos detalles acerca de este contexto de datos. Damos clic en el directorio raíz, colocamos un contexto y colocamos una nueva clase que va a ser nuestro contexto de datos. Student Root Context, vamos a ponerla. Perdónenme. Perfecto. Ahora, ustedes estarán preguntando cosas bien interesantes acerca de qué es un contexto y con qué se come eso, para qué yo lo quiero. Pues fíjense, mis queridos compañeros, que el contexto en sí mismo es la misma base de datos. El contexto es la misma base de datos. Este contexto se compone de una serie de sets. Cada set es una lista de entidades que guarda objetos provenientes del modelo del proyecto. ¿Se entiende eso? Entonces, cada instancia de un estudiante es un estudiante nuevo que se guarda en una lista de estudiantes que va a estar aquí en este contexto de datos. Eso va a estar acá en este contexto de datos. Y lo que vamos a hacer con un ORM llamado Entity Framework Core es que vamos a mapear esa lista de estudiantes en tablas en la base de datos. Por ende, la lista de entidades que tengamos acá va a ser una tabla de la base de datos y cada instancia de un objeto proveniente del modelo va a ser un registro. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Tenemos un problemón increíble que ustedes no se imaginan que ni el berraco. Las clases de contexto de datos heredan de una clase llamada DBContext. Y aquí se ve que yo tengo el DBContext. Ah, ok, no teníamos ningún problema. Ok, entonces ahora yo voy a crear un nuevo DBSet. ¿De tipo qué? De tipo estudiante. Y ese DBSet va a ser mi tabla de estudiantes. Ay, epa. Eso es que se me va a acabar la batería. Un segundito. Colocamos el nombre de la tabla. Y como de costumbre, el get y el set. Aquí que me dice el Guidense, que importe el espacio de nombre de los modelos. Claro, porque ni bobo que yo fuera, yo no encuentro nada. ¿Cómo lo voy a hacer? Eso lo dice él. Denme un momentico en lo que yo consigo mi cargador. Mi gente, como pueden ver, el anuncio ese de que yo tengo que conectar mi cargador ya desapareció por completo. Fíjense como tal. Oigan, porque yo les mencionaba antes que yo tenía un problema. Y es que cuando vamos al archivo de configuraciones para ver qué hay acá,
nos surge la disyuntiva de que no tenemos instalado el paquete de Entity Framework Core. Pero sucede y viene a ser que a partir de .NET Core 2.1, que es la que yo estoy usando en este momento para grabar este tutorial, existen un conjunto de metapaquetes. Los metapaquetes apuntan a una serie de paquetes gigantescos, a una lista de paquetes gigantesca, al mismo tiempo con una sola instrucción, de tal manera que este archivo permanezca lo más resumido posible, porque está creciendo muchísimo la comunidad y Microsoft se dio cuenta que para poder tener un proyecto súper profesional, aprovechando todas las bondades del framework, iban a tener que usar metapaquetes, porque si no, empleando todos los paquetes que nos fueran a hacer tanto Microsoft como la comunidad, esto sí iba a ser muchísimo pesado de leer, muy pesado de leer. Entonces, como vemos, ya tenemos el Entity Framework Core instalado. No directamente en la máquina, sino que me refiero en el proyecto, porque recuerden que esto es modular. Modular significa que en tu proyecto, de todo lo que puede hacer el lenguaje de programación que te estás usando, el framework de desarrollo que estás usando, solamente se te van a instalar en tu proyecto las cosas que tú creas necesarias. Cuando yo creé esta plantilla, eso se me puso por defecto. Pero lo que yo no tengo es base de datos. Miren qué interesante que cosas pasan con esto. Ahora que ya tenemos eso, necesitamos algo más. Tenemos que empezar a hacer instalaciones y bien potentes. En el app Searings.json yo necesito poner un atributo llamado connection strings perdónenme mi tontería. En los connection strings, eso es un objeto JSON que guarda fundamentalmente una lista de todos los contextos de datos que ustedes tienen en su proyecto. Y también cada uno de esos contextos de datos, por ejemplo, acá vamos a poner student CRUD context. Cada uno de esos contextos de datos guarda el connection string que ustedes van a usar. Como yo en este momento lo que voy a usar es SQLite, porque ni bobo que yo fuera, vuelvo y lo digo. Sí, no sé, va la broma, perdón. Como lo que vamos a usar es SQLite, entonces vamos a emplear el connection string para SQLite, que es escribir data espacio source equal to el nombre de la base de datos. Para los que nunca han usado SQLite, SQLite es como un sistema gestor de archivos que le mete modelos relacionales a la mala, pero tu base de datos es básicamente un archivito.db. Y este archivito.db que va a ser nuestra base de datos, vamos a ponerle student.db. Y ahí ya murió eso con flores. ¿Cómo vamos a poder emplear esto? Bueno, aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante, porque yo les voy a enseñar una forma cortita de hacer el GRUD. Primero, tenemos que instalar una serie de paquetes que yo la verdad ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman todos. El primero es para instalar a Entity Framework Core.SQLite. ¿Qué es lo que va a hacer este paquete? Bueno, ya tenemos Entity Framework Core, que nos permite elaborar contextos y trabajar con el ORM. Pero para poder conectarnos a una base de datos, necesitamos bajar un paquete del ORM específico para la base de datos. Usamos el comando .NET para activar a .NET Core y pasamos los siguientes parámetros. Decimos, agrégame el paquete Microsoft.Entity Framework Core Doc SQLite.
Esto lo que va a hacer es que me va a agregar la referencia aquí al archivo .csproject, este archivo XML que tenemos acá. Perdónenme, señor, qué tutorial tan malo. Discúlpenme. El archivo XML que tenemos acá, viene ahí donde apareció, y luego corre un comando llamado .NET Restore automáticamente. El .NET Restore lo que hace es que me lee este archivo XML completo, y después de eso, en todas las dependencias del proyecto, él me instala todo lo que tiene que ver con ese archivo. Aquí yo le estoy diciendo el nombre, y con el .NET Restore, entonces el .NET Restore averigua cuáles son todos los paquetes que tienen que ver con ese nombre y los trae para acá para que los podamos usar. Todo a la orden de un comando. Ese era el primer paquete. Vamos con el próximo paquete. Necesitamos al tools.net. Muy bien, muy bien. Necesitamos dos paquetes más. Uno que es para generación de código, y otro que es para las herramientas del Microsoft Entity Framework Core de consola, para que lo podamos manipular. Aquí, si ustedes ven, yo coloco .NET EF, que significa Entity Framework. Va a salir un unicornio, que es el Entity Framework. No sé qué tendrá que ver un unicornio con las bases de datos, pero no sé, creo que tiene algo que ver con pullar la falta de productividad o algo. Y a primera vista yo lo podría manipular, pero no es tan así. ¿Por qué? Porque el paquete que vamos a usar ahora, que es el más importante, el Visual Studio Web Code Generation Tools, ese paquetito necesita que yo instale una referencia de el tools.net de Framework Core. Entonces vamos a hacer eso. Yo le digo .NET Add Package. Perdón. En Microsoft Doc Entity Framework Core Doc Tools, asimismo .NET. Y él me va a instalar ese paquete. Muy bien, ahora yo voy a agregar el nuevo paquete que se llama Visual Studio Web Code Generation Tools. Como ven en el log, podemos apreciar que él solicita a api.nuget.org el paquete por get. O sea que yo tengo que tener internet abierto para esto. Algo muy importante que tienen que recordar es que la primera vez que ustedes utilizan un paquete, o sea, instalan un paquete en su proyecto de .NET Core, si él no lo tiene en la caché, como es la primera vez, no lo va a tener en la caché obviamente, él lo va a descargar de internet. Luego lo va a instalar y la segunda vez se va a hacer desde la caché. Pero no todos los paquetes que ustedes tienen disponibles para Entity Framework Core, quiero decir para .NET Core, no todos están en el estándar de .NET, o sea, no han sido aprobados por Microsoft y no tienen el mismo comportamiento. Por ende, si están usando algo que no esté en el estándar de .NET, bien por ustedes. Si funciona, perfecto. Pero cada vez que vayan a tener que instalarlo, recuerden que van a necesitar internet. No se va a guardar en la caché para la segunda vez. Eso pasa con un paquetito muy interesante llamado Humanizer, que como estamos usando fechas de nacimiento, yo creo que... No,
No, no, no, no lo vamos a usar ahora. Pero el Humanizer es un paquete que te permite humanizar las fechas. Te las pone en un formato más entendible para el usuario. Frecuentemente cuando tú creas una fecha, se te ve una cosa larguísima diciéndote hasta el segundo exacto en el que tú naciste. Pero no siempre conviene eso. Por ejemplo, si quieres hacer una aplicación de lista de tareas para decir la tarea se vence en 2 días, te va a salir ¿qué? La fecha de 2 días. Si aplicas el paquete Humanizer, entonces te va a salir que faltan 2 días. Así normal, bien entendible, todo tranquilo. Le voy a poner pausa a esto en lo que se descarga. Esta es la segunda vez que yo lo ejecuto y como ven, no se me instaló inmediatamente, por ende no está en la caché. Ténganlo en cuenta. En comparación con, ténganlo en cuenta en comparación con el Entity Framework Core tools.docnet que se me instaló casi de inmediato porque ese ya estaba en caché. Voy a poner pausa un momento en lo que eso termina de descargarse y volvemos en breve. Bueno, estoy de vuelta acá y realmente todavía no se me ha descargado. No sé exactamente qué pueda estarle pasando a eso. Yo espero que no tengan problemas ellos en sus servidores para que yo pueda terminar mi tuto, pero se nos olvidó una partecita muy importante, recordando que yo les decía que teníamos una lista de connection strings en el archivo appcrings.json y esos connection strings eran las conexiones a la base de datos, o sea, lo que hay que escribir para poder conectarse. Como íbamos a usar SQLite, yo les decía que ese era el connection string para SQLite y que íbamos a usar una base llamada student.db. Si ustedes se fijan acá, en ninguna parte del proyecto yo tengo una base de datos student.db. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Entity Framework Core? Si no hay base de datos, me la crea. Si no hay tabla, me la crea. Si no hay clave foránea, me la crea. Si no hay atributo, me lo crea. Automáticamente al alcance de un par de comandos. Aquí yo necesito un constructor studentCRUD.context. Y ese constructor va a recibir una instancia de las opciones del DB-Context. O sea, es un objeto que contiene configuraciones para ese DB-Context. ¿Cuáles son las configuraciones? Bueno, el connection string que vamos a usar y el tipo de base de datos al que ese DB-Context se va a conectar. Tenemos que pasarle por un genérico, mediante programación genérica, de qué tipo va a ser ese DB-Context Options. Y por supuesto, va a ser studentCRUD.context. Parámetro Options. Muchos que usaron Java estarán familiarizados con Super. Resulta que aquí no existe Super. Para yo llamar el constructor de la clase padre, en este caso DB-Context, yo tengo que poner base, tengo que poner 2 puntos acá, base, y entre paréntesis tengo que pasarle los parámetros que yo requiera. En este caso, esta instancia de DB-Context Options que me va a llegar por constructor se le va a pasar al constructor del DB-Context, o sea, el constructor de la clase padre. Y esto se va a quedar aquí vacío porque no lo vamos a necesitar. Ahora, ¿cómo le vamos a inyectar esa dependencia a esta clase? Para los que no lo saben, inyección de dependencia significa pasar un objeto a un constructor de una clase. Simple. Vamos aquí al startup.cs, como yo les había comentado, y vamos a registrar ese servicio.
le decimos, agrégame un nuevo dbContext de tipo, ¿qué tipo? Student CRUD. Y cuando lo hagamos, dbContext. Y cuando me lo hagas, quiero que crees una nueva instancia de dbContext Options, donde Options va a estar utilizando a SQLite. Epa, yo creo, estoy casi convencido de que hay algo que no he hecho bien. Denme un momento, por favor. Ok, primero, el Student CRUD no es así que se llama Student CRUD Context y tenemos que importarlo del espacio de nombre context. Entonces, a este método por parámetro le vamos a pasar el option que él va a usar, donde ese option va a utilizar a SQLite y SQLite le podemos pasar directamente por parámetro cuál es la cadena de corrección. Por ejemplo, data source igual a base.db, por ejemplo. Pero no es lo que vamos a hacer acá. ¿Por qué? Porque estaríamos violando un principio de diseño orientado a objetos muy importante, que es programa para un supertipo, no para una implementación. Por lo tanto, al configuration le vamos a pedir el connection string, y ese get connection string va a solicitar al appseerings.json esto que está acá. Él va a venir, va a leer este objeto y va a revisar cuál de todos hace match con el parámetro que yo voy a pasar. Yo voy a escribir que student CRUD context. Así que vamos a ello. Student CRUD context. Perdónenme, eso va por acá. CRUD context. Y así debería terminar. Acá tenemos un problema, que es que no me encuentra la opción de usar a SQLite. Y yo la verdad no alcanzo muy bien a comprender por qué. Sospecho que tiene algo que ver con que no tengo ciertos paquetes aquí instalados. SQL Server me lo hace un SQL Server, pero no con SQLite. Entonces no entiendo qué pasó acá. Sí, ya yo lo había instalado. Vamos a revisar esto de aquí. Muy bien, vamos a ir a la documentación a descartar cualquier cosa que yo haya puesto mal. No, esto no es, esto no es. Parece que hay un pequeño problemilla aquí. El IntelliSense particularmente no me lo encuentra. Y yo necesito que me lo encuentre para estar seguro de que no ando pateando la ciega. Entonces vamos a hacer un false aquí de todo el tamaño. Yo voy a correr el comando restore. Desde la terminal.
forzosamente. Y esto todavía sigue ahí. No se preocupen, algún día él va a llegar. Bien, ya restauró las dependencias. Y ya ahora sí lo va a encontrar. Exacto. Como pueden ver acá, todo tranquilo, todo ok. Yo le voy a presionar Enter a esto para que se vea un poco mejor. Y listo. Ahí está nuestro connection string solicitado. Lo que sigue en este momento, luego de haber tenido la configuración, es poder generar el CRUD. Ese santo CRUD no me quiere hacer el favor. Porque yo quiero que ese paquetito que yo les quería enseñar se instale. Y todavía no anda en eso. Déjenme ver qué puedo hacer. Vuelvo en un momento. Bueno, señores, eso al final me dio un problemón para yo descargarlo, como lo estaba haciendo. Realmente no es la forma correcta de hacerlo, sino que era una manera en la que yo sabía que me iba a fallar, aunque no me marcara ningún error, y yo quería mostrárselos. Pero bueno, mire, la manera correcta de instalar el paquete Microsoft Visual Studio Web Code Generation Tools es escribirlo directamente en una etiqueta .NET CLI Tool Reference, que es esta que tenemos acá, que no difiere en nada de las demás, excepto porque las demás dicen Package Reference, pero todas tienen un atributo include que dicen el nombre del paquete y otro atributo version que dicen la versión del paquete. ¿Cuál es la diferencia con esto? Bueno, que con esto sí va a funcionar, porque lo que yo necesito realmente no son solamente paquetes que me corran en el proyecto, sino también paquetes para que me instalen herramientas de consola que yo pueda usar en mi proyecto. Vamos a profundizar eso ya en otro tutorial, pero por el momento ya conocen que esta es la manera correcta de hacerlo. Ahora, relacionado con esto, este es el .tools, pero hay otro Microsoft Visual Studio Web Code Generation .design, que ese sí lo vamos a instalar como una referencia a un paquete, como lo vemos acá arriba. Muy bien, vamos a ello. Microsoft Doc. Déjenme ver. Sí, aún sigo grabando. Perdónenme. Visual Studio Web Code Generation Design. Y se me va a instalar por defecto la versión más actualizada. Vamos a ello. Un segundito en lo que descarga. Perfecto, como vemos acá, el log se completó ahora muchísimo más rápido de lo que estábamos haciendo antes. Y finalmente me instaló el paquete Microsoft.visualstudio.web.codegeneration.design, versión 2.1.5. Lo que queríamos instalar antes no es tal cosa. Es semejante, pero realmente era el .tools, para que no lo confundan. Y debíamos hacerlo mediante una referencia de tipo .NET CLI Tool Reference, porque no era un paquete, simplemente un paquete, sino una referencia para una herramienta de consola, para que me permitiera, mediante herramientas de consola, poder utilizar este paquete de acá.
va a haber otro, no es lo mismo el package reference que el .NET CLI Tool Reference. Hay diferencias que por el tiempo que yo tengo en esto no puedo decirles ahora. Sin embargo, les puedo decir que no se pueden instalar de la misma manera. Esto hay que siempre tirarlo a mano. Mientras que esto, uno lo puede hacer con un comando como lo hemos venido haciendo a lo largo de todo el tutorial. Vamos a ver si terminamos con todo esto, señores. Como pueden ver acá, según el CRUD que yo estaba siguiendo, según el tutorial del CRUD que yo estaba siguiendo, yo debí instalar el paquete que ya instalamos, ya se corrió ese comando. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la primera migración, algo muy importante. Una migración es un archivo de C# que se genera automáticamente al ingresar un comando. ¿Para qué? Para crear un conjunto de metadatos que le van a servir al ORM para crear la tabla en la base de datos o para hacer alguna acción en la base de datos. Siempre que hagamos un cambio en el modelo, en el contexto o en fin, en todo lo que tenga que ver con el acceso a datos concerniente a Entity Framework Core, corremos una nueva migración. Escribimos .NET EF, Migrations, Add. Eso es, llámame a .NET Core, específicamente al Entity Framework Core, dímele que quiero bregar con migraciones y que realmente la acción sobre las migraciones que quiero hacer es agregar una nueva migración. A esa migración yo le voy a dar un nombre. Vamos a ponerle Initial Student Create. Le damos a Enter y la migración va a ser creada. Bien, como vemos está tardando más de la cuenta. Yo sospecho que es un problema concerniente a la terminal de línea de comandos. Vamos a cancelar esto. Tools version, bla bla bla, is older than of the runtime. Sí, bueno, esto es un warning realmente. Esto es un warning. Vamos a probar con esta terminal que yo abrí aquí, que se puede abrir una terminal desde Visual Studio Code. Desde la cual vamos a digitar el mismo comando. .NET Core, actívate. Específicamente el Entity Framework Core. Dímele que quiero lidiar con migraciones, más bien agregar una. Y le quiero poner Initial Student Create. Vamos a presionar Enter y a esperar. Como ven, ahora la migración sí se hizo, afortunadamente. ¿Qué es lo que es la migración? Vamos a llegar aquí, vamos a llegar acá. Ahora se me creó un nuevo folder llamado Migrations. Una nueva migración es un archivo C#, es una nueva clase de C# que tiene todos los datos que yo necesito para poder crear una nueva base de datos, o para poder consultarla, o para poder editarla. En este caso, no hay base de datos. Entonces, como él va a ver que no hay base de datos, me la va a crear. Las migraciones, básicamente, lo que tienen son las definiciones del modelo, que representan entidades que van a ir en nuestra tabla, y las definiciones en el contexto, que representan todas las tablas de nuestra base de datos. Por ejemplo, aquí tenemos una lista, un DB-set para estudiantes, que no es más que una colección de tipo estudiante. Eso significa que esta es nuestra tabla de la base de datos. Y la nueva migración leyó tanto esto como esto y creó una migración capaz de poder tener una base de datos
con el connection string una base de datos que tenga el nombre que nosotros especificamos en el connection string, en este caso student CRUD context, perdónenme, en este caso student.db, y capaz de almacenar tantas tablas como DBset tenga nuestro contexto. En este caso, nuestro contexto tiene un solo DBset, entonces tendremos ¿cuántas tablas? Ya ustedes saben, Entity Framework Core. Ahora que tenemos la migración, ¿cuál es el paso siguiente? Vamos a ver si esta terminal deja de ser tan rebelde. O mejor dicho, vamos a salir. Ven, si yo marco el comando exit y la terminal por alguna razón no quiere salir y tengo que forzarla, significa que anda algo mal. Vamos a abrirla de nuevo. Entramos al directorio C#, entramos al directorio student CRUD. Si marcamos un dir, nos damos cuenta que es el mismo directorio del proyecto que nosotros estábamos trabajando. Ahora vamos a aplicar, ya tenemos la migración. Ahora llamamos de nuevo al .NET EF, que es el Entity Framework Core, y le decimos la base de datos a la cual mi proyecto se está refiriendo, actualízamela. Entonces la migración ahora será aplicada y todo lo que tenía que llevar esa base de datos, según lo que definimos en la migración, se va a incluir. Y como en este caso todavía no la tenemos creada, se va a crear sola. Vamos a guardar un momento. Muy bien, como pueden ver acá, aquí está en el log de nuestra terminal todas las informaciones que fueron aplicadas. Bien. Como tal, no tienen que entender todo lo que dice ahí, pero el punto es que vean cómo se traduce nuestra migración en comandos de SQL. Lo ven por acá. Vienen todas las sentencias SQL que se están creando. Por ejemplo, esta. Aquí está la tabla de la base de datos, estudiantes, con todo lo que queríamos que tuviera. El ID, en ningún momento en el modelo le dijimos que tenía que ser primary key, pero por defecto, cada vez que él lee un ID, él dice, no, eso tiene que ser primary key. Y como era un ID entero normalito, él lo hizo autoincrementable. Sencillo. Muy bien, gente. Ahora vamos a generar el CRUD. Ya tenemos nuestro modelo, tenemos el contexto, tenemos los paquetes que necesitamos para poder ejecutar a Entity Framework Core. O sea, ya sabemos instalarlo. Crear el modelo, crear el contexto. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Crear el CRUD verdaderamente. Como yo les había comentado. Entonces, nosotros teníamos unos paquetes que eran para generación de código, Code Generation. Uno era .tools y otro .design. Vamos a hacer un .NET Restore en caso de que haya algo que falte por instalarse. Perfecto, todo tranquilo. Ahora decimos .NET ASP.NET Dodge, o sea, Code Generation. Y si nos fijamos acá, tenemos que decirle a qué tipo de proyecto ese Code Generation le va a generar el CRUD. En este caso, esto es un proyecto de Razor Page, entonces vamos a crear un CRUD de Razor Page. Oh, perdónenme. .NET ASP.NET Dodge Code Generation. Perdónenme, es que ando a oscuras porque me pusieron un dembow en el colmado. Tuve que salir corriendo a una habitación que no tiene bombillo. Esta anotación de la M lo que dice es el modelo que yo voy a utilizar. En este caso,
student. Vamos a corroborar que eso se hace. El modelo que yo voy a utilizar es student. ¿Sí o no? Ahora tengo que decirle cuál es el contexto de datos. Student CRUD context. ¿Sí o no? Así mismo es. Student CRUD context. Ahora, este UDL significa que me use el layout por default. O sea, que me reutilice componentes de la vista para darle estilos, ponerle menú, etc. Y finalmente tenemos un out dir que es como la ruta. Ese annotation me va a generar por defecto una ruta para yo poder conectarme con la vista que me hace ese CRUD. Le ponemos pages slash student. Y así es como nos vamos a poder conectar con la vista index que se encarga de hacerme este CRUD, que me va a generar esto. Finalmente, yo le voy a decir referenciame a los scripts por defecto que tiene esto, script libraries. ¿Y con qué se come eso? Bueno, él me va a hacer una referencia a esos scripts y me va a reutilizar muchísimo JavaScript que yo tenga instalado ahí. .NET ASP.NET Code Generation. El comando no me lo reconoce. Sí, bueno. Sospecho que es por esto. Hay un .NET CLI Tool Reference que yo debo agregar también, que tiene que ver con las herramientas de Entity Framework Core, que es otro error al que yo quería llegar. Antes de iniciar esto. Pero creo que también hay un problema con las versiones. Exacto. Dame un momentico en lo que checo las versiones. Muy bien, estamos usando una versión errónea de este paquete y por eso la dependencia no pudo ser restaurada. Así que ahora solucionamos esto. Colocando realmente la versión del paquete que va. Hacemos una restauración de dependencias. Muy bien. Ok, miren el warning que me está diciendo. Antaño yo necesitaba tener un .NET CLI Tool Reference de Entity Framework Core para que me funcionaran las herramientas de consola. Ahora no, ahora eso viene en el SDK, así que con que yo instale el paquete, basta. De hecho, no tengo ni que instalar el paquete, sino el paquete para el gestor de bases de datos específico. Ok, di con el lío. No era necesariamente la versión. No era la versión. O sea, según esto, según la documentación oficial, yo debía usar esta versión de acá. Pero es un preview número 1. Así que la verdad hay una versión más estable que yo puedo utilizar y que se me instale por defecto. No hay problema. Pero como les decía, esto no se hace con un comando. Así que yo no puedo instalarla por defecto y ya, yo tengo que hacerlo a mano. Pero una versión más actualizada de esto se puede utilizar. Fue que yo puse Code Generation y es Code Generator.
Muy bien, entonces decimos que la M es para el modelo. Tenemos DC para el contexto. UDL para que me use el layout por default. Ahora vamos a ver qué significa eso. Y el out tier es la ruta mediante la cual yo me voy a poder conectar a esa vista. Que me funcione y todo. Y el reference script libraries para que me reutilice todo lo de JavaScript. Ok, entonces acá vemos que nos sale un problema de los que yo había previsto y quería mostrarles. No fue posible encontrar una versión del framework compatible. Muy bien. Vamos a cambiar esto a 2. Vamos a restaurar las dependencias. Muy bien, y volvemos a correr el comando y no lo hace. Vamos a ver exactamente qué es lo que nos dice. El Microsoft.NET Core App. Un momentico. Ok, chicos, lo he logrado. Finalmente he dado con el problema después de alrededor como 20 minutos. Esto tiene. Esto es sensible a mayúsculas y minúsculas, así que tiene que tener cuidado con eso. Todos los paquetes estaban bien, todos. Y particularmente este que yo les decía que lo usáramos como .NET CLI Tools Reference, realmente se podía quedar como paquete reference, ya no era problema. Era que esto estaba en minúscula y iba en mayúscula. Dígase, pongo esto en minúscula. Y ahora vamos de nuevo al directorio donde estábamos. CD, student root, .NET, Code Generator. Espérate, yo creo que va a salir. No, no va a salir. Exactamente. Tienen que tener mucho cuidado acerca de cómo coloquen los paquetes. Todos los demás son sumamente sencillos. Solamente tienen que recordar los nombres porque con un comandito lo hacen. El comando se encarga de hacerlo muy bien. Pero estos son peligrosos. Les pueden hacer perder mucho tiempo. Primero que esto se escribe así. Procuren que no le falte ni le sobre ninguna letra, que todo esté como va y que cada palabra empiece con mayúscula. Por el resto, preocúpense que las versiones sean acordes con la documentación oficial. Y cada vez que modifiquen ese archivito, restauren las dependencias, por si acaso, como yo voy a hacer en este momento. Restáurate, 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 restáurate. Wow, debe ser una broma. Gracias por tardar tanto. Ok, entonces ahora sin más preámbulos, señores, vamos a lo que nos compete. Code Generator Dodge M para el modelo. ¿Cuál es el modelo? Student. Dodge DC o CD. Vamos a ver la documentación una vez más. Y vemos que DC para el contexto. UDL para el default layout.
out dir para decirle cuál es la ruta de acceso a esa vista, student, y finalmente que me haga una referencia a script libraries. Comprobamos que se escribe de la manera correcta. Script reference, script libraries. Code generator y presionamos enter. Ahora con todos los paquetes instalados, el contexto hecho, el modelo hecho, todo restaurado y todo como se va, todo como debe ir escrito, vamos a esperar a que eso se genere. Corroboramos acá, creo que hubo otro problema. Wow. Sí, todavía el CRUD no ha sido generado. En serio, cuando yo hice esto ayer se veía muchísimo más sencillo. Muy bien, estoy haciendo otro intento. Ahora puse el contexto como va porque antes me di cuenta que lo había puesto como student context y era CRUD context, pero no, realmente debió haberme dado otro error y efectivamente lo mismo, el CRUD no se ha generado. ¡Oh! Ya me acordé. Miren qué pasa. Esto funciona según el tipo de proyecto. Si es un proyecto MVC, si es un proyecto Razor Page. Yo no le dije para qué tipo de proyecto me va a hacer el CRUD. Tengo que darle Enter. Y ahora, por favor, rueguen a Dios que eso funcione. Oren conmigo, porque yo estoy tan cansado como ustedes de hacer este video. Yo estoy cansado de hacerlo, ustedes están cansados de verlo. Por favor, recen. Vamos, recen. Lo está haciendo. Recen porque no explote. Vamos, nuestros rezos están funcionando. Sigan rezando. Yo le voy a poner pausa al video hasta que eso termine. Dando el mío, denle ánimo. Síganle dando ánimo al proyecto. Muy bien, ya empezó a correr todo el generador. Está compilando en memoria. Está viendo que todo está en orden con el Entity Framework Core. Ya está agregando todas las páginas Razor y todos los modelos de página que se encargan de procesar las peticiones de dichas vistas. Ya agregó el delete, agregó el index y finalmente todo tranquilo. Ahora vamos a hacer un run. Gracias por orar conmigo, señores. Le dieron mucho ánimo al proyecto. Ustedes son personas encantadoras. Sin embargo, recuerden que aunque no lo parezca, esta es una forma muy sencilla de hacerlo. Porque ustedes seguro ya habrán visto, van a ver, wow, esto debe ser una maldita broma. Tiempo. Como les decía, realmente, aunque no lo parezca, es una forma muchísimo más sencilla de hacerlo, porque tú tiras un comando y te lo genera todo. El lío es aprender a usar bien el comando. Y como esto era tan interesante, y ayer yo lo hice casi de una vez, pasa que ahora yo estoy cometiendo muchos errores. Porque no estoy haciendo un proyecto de un tutorial, sino mío. Miren, dice que es un error porque estudiante es un espacio de nombres, pero está siendo usado como un tipo. ¿Cuál es el tipo? Estudiante. Y también lo estoy usando como espacio de nombres acá. Míralo aquí, acá. Entonces sería yo volverme loco. Voy a borrar esto. Esto que me fue generado con el comando, voy a correr el comando una vez más. Muy bien, lo voy a correr. Solo que ahora yo no voy a usar student como ruta, sino student
CRUD. No, creo que Student Views. Y ahora vamos a que se haga de nuevo. Bueno, yo les estaba comentando algo cuando esa letrica roja me interrumpieron y me hicieron sentir tan, pero tan decepcionado. Es que ustedes lo van a ver de cierta manera con sus compañeros y lo van a tirar a mano y yo sé que van a poder aprendérselo bien de esa forma. Pero esto es algo que les puede ahorrar mucho tiempo cuando puedan dominarlo. Porque esos errores que yo cometí ahora, y qué bueno que lo hice, porque cuando ustedes vayan a hacer sus propios proyectos y no el tutorial que yo les estoy dando, van a hacer lo posible por no cometerlos, porque ya se encontraron con ellos antes. Ayer yo hice esto, olvídense que en menos de 10 minutos, y eso estaba hecho, pero lo estaba haciendo con un tutorial de Microsoft, controlado por ellos, y ahora yo estoy haciendo un proyecto mío, y entre poniéndole cosas mías, personales, me di cuenta que no tomé en consideración varias cosas que podían salirnos mal. Qué bueno que ahora lo hice. Vamos a ver si sobrevivimos esta vuelta. Me está agregando las vistas Create, el Edit, el Details y ahora falta el Delete. Ingresamos .NET Run para correr nuestro proyecto y verificar que por supuesto todo anda bien. La primera vez el error salió de inmediato. Ahora tal vez no nos salga tan mal. Vamos a ponerlo claro, si funciona es un milagro y no por culpa de la herramienta es excelente, el culpable soy yo. ¿Ok? La aplicación ya está corriendo por el puerto 5001. Importante recordar que esta es la primera vez que yo corro la aplicación, tal vez por eso duró tanto en compilar. Si ven acá, ahí se van registrando todas las peticiones y todos los detalles acerca de las peticiones que está haciendo el navegador al servidor. Como ven, y acá está. Esta es nuestra app. Todo esto lo genera por defecto. Lo que nosotros hicimos realmente entre el modelo, el estudiante y tales, pues estoy acá. Student Views. Esto fue lo que generamos. Si presionamos el botón crear nuevo, nos lleva a la vista Create. Ahora vamos a ingresar, por ejemplo, Chiro, apellido Francesca, email no me mates @hotmail.com. El color favorito de ella tiene que ser el negro, obvio. No sé, la fecha de nacimiento como va. 1997, 04, 29. Es más o menos el 21, se me olvidó. Le damos a crear y nos va a retornar a la vista index y nos presenta el estudiante que ha sido creado. Si le damos a editar, nos lleva a la vista editar y podemos cambiar a decir, bueno, resulta que no es negro, es rojo.
Le vamos a guardar una vez más. Y ahora vemos el cambio generado. Presionamos la vista de detalles. Y verificamos, por supuesto, que esos son los detalles de la persona. Volvemos una vez más a la lista. Si la queremos borrar, nos pregunta que si estamos seguros. La borramos y desaparece. Mi gente, yo he cometido un montón de errores y espero que eso sirva para que ustedes no tengan que cometerlos. Esta herramienta es excelente, créanme. Yo he hecho CRUDs con esto en 10 minutos, pero parece que hoy no fue mi día. Y afortunadamente hoy no fue mi día porque va a ser el día de muchos de ustedes cuando usen esto. Un placer.